En resumen, hoy vamos a tener una presentación muy jugosa que está dividida en tres partes. Hay una primera parte donde vamos a empezar a hablar del trabajo y las nuevas tecnologías, con algunas ayudas para los que empiezan a tener teletrabajo, home office y todas las formas nuevas de adecuar el trabajo a las nuevas tecnologías. Una segunda parte, la última parte, va a estar dedicada a la reforma laboral. A los proyectos de reforma. Exacto, o sea, los proyectos de reforma que los impactos que tiene la reforma laboral en el contexto de la región, con la experiencia reciente de Brasil, algunas referencias a Francia y España, pero lo más interesante desde el punto de vista práctico es cómo viene la reforma laboral en la Argentina, qué es lo que vamos a tener en forma inmediata como algunos de los cambios preelectorales, y qué es la reforma que está proyectada por el gobierno en el acuerdo con la CGT para después de las elecciones. Y en el medio de esto vamos a ir intercalando las novedades jurisprudenciales, los fallos que han salido sobre todo de la Corte Suprema, han salido dos fallos muy importantes, y también vamos a intercalar algo que nos han pedido algunos de ustedes y que me parece valioso difundirlo, que es las nuevas formas de contratación del Código Civil, que están ligados con las nuevas tecnologías, además de las nuevas formas de organizar el trabajo, y que muchas veces no se utilizan por desconocimiento, teniendo en cuenta que, como vamos a ver, el Código Civil ahora hace una clara diferenciación entre la contratación autónoma, la contratación entre sujetos que no están en relación de dependencia entre sí, aun cuando una sea una empresa y la otra parte sea una persona física. Y lo que vamos a ver también es la bajada de línea de la Corte respecto del respeto de las normas laborales, especialmente la Ley de Riesgos del Trabajo, que fue recientemente modificada, de la aplicación de estas figuras que son parecidas a las de derecho laboral, pero que claramente son figuras ajenas a la materia laboral, porque se tratan de trabajos de forma autónoma, que no tienen un vínculo, no tienen todas las notas de dependencia, que están en el nuevo Código Civil y Comercial, que son parecidas a algunas de nuestras figuras y que a futuro se podrían implementar, y que ante cualquier reclamo sabemos que la Corte nos va a dar la derecha, porque es muy importante. O sea, quiero aclarar algo. ¿Qué es lo que resuelve la Corte cuando resuelve un caso en particular? O sea, la Corte resuelve un caso en particular y es obligatorio para esa parte que reclamó y para esa empresa que fue demandada, o para esa aseguradora de riesgos del trabajo que fue demandada. Pero lo que sí tenemos es que si llega a la Corte un caso similar, va a tomar como precedente ese caso, como pasó muchos años con el caso Bisotti, que inmediatamente los juzgados de primera instancia y las cámaras de segunda instancia, las cámaras nacionales de apelaciones del trabajo, lo empezaron a aplicar casi de forma automática, y pasó algo muy similar en los tribunales provinciales. Entonces, todo lo que diga la Corte en casos específicos se toma como precedente, resulta obligatorio solo para ese caso, pero se toma como precedente. Es decir, si yo tengo un caso parecido y llego hasta la Corte, ya sé lo que la Corte me va a decir. Entonces, por eso yo les estoy marcando que la Corte en este caso está bajando línea respecto de, como vamos a ver más adelante, que va a explicar Julián, de la Ley de Riesgos del Trabajo, que fija una indemnización tarifada para el caso de alguna incapacidad, de algún porcentaje de incapacidad, y aplica la modificación de la nueva ley que por parte actora, o sea, por la parte de cuando tenemos demandas de los trabajadores, la tachan de inconstitucional, y acá la Corte ha dado la derecha recientemente en estos fallos que va a hablar más adelante Julián, que son de hace unas semanas, en donde da clara aplicación de la ley, de la reforma. Entonces, las tachas de inconstitucionalidad no están siendo aceptadas por la Corte, porque dieron directamente aplicación a la ley, a la nueva ley de riesgos. Vamos a comentar por arriba algunos proyectos que están al final más en la segunda parte, al final de la videoconferencia, algunos proyectos que están ahí con media sanción,
pero el resto son proyectos que solamente figuran como presentados por diputados o por senadores, pero todavía no han tenido tratamiento. Y nosotros no solemos difundir para no generar confusión, pero podemos mencionar algunos que es posible que se traten y que avancen. Julián, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con las nuevas tecnologías. El primer dibujito al que tienen en pantalla, el anterior, es muy común que esto que parece un chiste, lo veamos en nuestros chicos. Yo tengo un nieto que le regalé un oso y me dice, abuelo, ¿cómo se prende? Y el oso era un muñeco, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es curioso, pero las empresas de juguetería, y esto me lo cuentan no solamente los jugueteros en donde voy a comprar juguetes para mis nietos, sino me lo cuentan clientes que tienen empresas dedicadas a la fabricación o venta o comercialización de juguetes, que si el juguete no tiene algún tipo de animación, no tiene pilas y no tiene algún tipo de sonido luces o interacción, o sonidos, la verdad que los otros no se venden. ¿Por qué? Porque los chicos ya están habituados a ver la computadora y la computadora les contesta, les cambia la imagen, es decir, ellos se guían por los iconos y en función de esos iconos saben más que nosotros porque aprenden los iconos antes de verdaderamente saber hablar y antes de saber leer y escribir. Sí, no es casual que el año pasado haya cerrado la juguetería más importante e histórica en Estados Unidos y que ya se apunte a los iPad para chicos. Mis sobrinos, como bien decía Julián, cuando agarran mi celular me rechazan las llamadas, me rechazan los mensajes para seguir viendo la película. Esto pasa el fin de semana, por suerte, porque en la semana si no se me complicaría un poco con mis clientes. Pero la realidad es que los chicos ya son nativos de la tecnología. También lo vi a mi sobrino queriendo tocar la pantalla de la tele para cambiar, para cambiar de canal. O sea que están muy acostumbrados a lo que es el touch, están muy acostumbrados a lo que es el iPad, están muy acostumbrados a lo que son los celulares y no entienden cuando tocan la tele y no pasa nada. Bueno, quería contar esa anécdota y lo dejo a Julián. Bueno, fíjense en la siguiente slide, hacemos referencias a la película Wall-E, que además de ser muy simpática para los chicos, porque es un dibujo animado. Sí, es la número 1 de Disney y de Pixar. Es muy importante para nosotros, porque ahí se habla de una civilización que por razones ecológicas se tuvo que escapar para sobrevivir de la Tierra, pero como está todo el sistema robotizado para darle confort a toda la civilización en una nave gigantesca, la mayoría de las personas están sin músculos, sin la posibilidad de poder pararse y caminar, porque van todos en una silla que les da todas las comodidades, y se le fueron atrofiando los músculos de modo tal que están todos gorditos, están todos muy simpáticos, pero están convertidos en prácticamente vegetales porque los robots le prestan todos los servicios. Y de pronto se despiertan y se encuentran que pueden volver a la Tierra y de vuelta al esfuerzo, al sacrificio. Spoiler alert, estamos contando el final para los que no vieron Wall-E. Sí, así que la verdad que vale la pena ver la película, que en alguna medida ya en parte demuestra cosas que vivimos en la realidad. Sí. Este slide es interesante porque yo no sé si ustedes recuerdan el dedo de Dios. El dedo de Dios es una parte de la Capilla Sixtina en donde Adán extiende la mano y recibe el impacto de la vida del dedo de Dios, o sea, de Dios que está también en esa parte de la creación, de la Capilla Sixtina. Bueno, hoy el dedo de Dios está ligado a la creatividad y a la creación de las nuevas tecnologías. Entonces,
este primer slide hace referencia a eso. Sí, también y la ayuda que nos brinda la tecnología. O sea, yo cuando estaba en la facultad no existía el celular, apenas estaba implementando el mail y el listado de contactos era de direcciones y de teléfonos fijos. Y ahora es impresionante cómo nos ha cambiado la tecnología, que hoy es todo por WhatsApp, es todo por Skype. Entonces, no hay que verle solo el lado negativo, sino ver de qué forma nos podemos asistir con con las nuevas tecnologías y con la robótica. En el slide que sigue tenemos el teletrabajo plantea una serie de interrogantes que, como muy bien dijo María Solana, no están legislados. Es muy llamativo que haya una oposición tan grande de parte de los sindicatos y tan frontal al punto de que un proyecto que fue elaborado en forma tripartita por los empleadores, por los sindicatos y por el Ministerio de Trabajo en el gobierno anterior, haya quedado dormido en los escritorios del Ministerio de Trabajo y nunca se pudo presentar en el Parlamento, a pesar de que inclusive tenía la opinión de magistrados y de académicos que participaron en ese proyecto. La resistencia de la CGT en muchos de estos temas tiene que ver con que el teletrabajo puede ser teletrabajo dependiente o puede ser teletrabajo autónomo. Y eso, de hecho, está progresando mucho en el mundo del derecho comparado. En un par de slides más vamos a ver la situación de Uber, que particularmente parte de la premisa de que todos los que prestan servicios en Uber son microemprendedores, o sea, son figuras autónomas que no están en relación de dependencia con Uber ni con ninguna empresa, sino que son entrepreneurs, sí, son emprendedores, porque la realidad es que uno conecta la aplicación de Uber cuando es conductor, cuando tiene ganas, cuando dice, bueno, voy a hacer algo extra o necesito ganar algo extra además de mi trabajo part-time y me conecto cuando yo quiero, nadie me está obligando a un horario de trabajo. Y eso creo que es la nota fundamental y carece de dirección porque lo que se hace es una capacitación y no tiene notas de relación de dependencia, más que recibir como otras aplicaciones que se usan para los taxis, que el taxista se suma a esa aplicación como conductor, se registra y nosotros hacemos la solicitud de, no sé, hay un montón, de Easy Taxi, etcétera. Entonces, son aplicaciones que se usan de forma autónoma, que no generan ningún vínculo, y el caso de Uber es muy particular porque no obliga a los conductores a tener un horario de trabajo, no los obliga a tener un mínimo para producir, tienen total libertad para meterse en el auto y conducir a otros a su destino, a su pleno libre albedrío. Entonces acá carecemos de muchas notas de relación de dependencia, que yo sé que hubo una corte de otro país, de europeo, en donde los consideraban en relación de dependencia, pero en nuestra normativa esto no se da porque no tiene ninguna nota de dependencia. Cuando hablamos de las notas de dependencia hablamos de dirección, de conducción, del principio de autoridad. No existen. Volviendo al teletrabajo, vuelvo a insistir, tengamos en cuenta que en el mundo se debate si el teletrabajo, que ha perdido alguna de las condiciones clásicas del trabajo dependiente, es totalmente asimilable a un trabajo autónomo o sigue siendo trabajo en relación de dependencia. Esta es la resistencia sindical. Resistencia sindical que llama la atención porque genera restricciones, dudas y situaciones de conflicto que podrían haberse resuelto en una ley y que podría ser
muy favorable para crear nuevos puestos de trabajo. Pero es claro porque genera resistencia sindical, porque ahí el sindicato ya no puede visitar el establecimiento y convencer a los trabajadores de los beneficios que tienen para afiliarse al sindicato. Los tiene todos disipados, entonces ahí es, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a tocar el timbre de cada trabajador y molestarlo en su domicilio cuando no tiene noticias de cuál es el domicilio del trabajador? Esa es en realidad la resistencia principal del sindicato. Este teletrabajo tiene algunas notas características que se las destaco rápidamente para no detenernos tanto en este tema, que tienen que ver con el hecho de que la persona brinda servicio fuera del establecimiento de la empresa. Esta prestación puede ser, como se le suele decir en el derecho comparado, una prestación nómade, o sea, donde la persona elige el lugar de donde brinda el servicio, por dos razones. Una, por cuestiones de comodidad, como ocurre mucho, se ve en los Estados Unidos o en los países centrales de Europa, donde hay nubes de teletrabajadores que están en la escalinata de una plaza, de una catedral, están en plazas donde hay conexión con Wi-Fi, etcétera, pero no tienen una locación específica. Y en cambio es home office cuando las características del servicio requieren que la persona tenga una instalación en su propia casa. Es más, en otros países hay establecimientos que están aptos para esto, en donde hay establecimientos que quedan cercanos al domicilio del trabajador y tiene todas las conexiones, nada más lo único que tiene que llevar es su notebook y tiene acceso a internet. Y creo que lo toman como una cafetería en donde solo tendría que pagar los gastos de cafetería del lugar y se mueve de su lugar de trabajo, realiza su trabajo en un establecimiento ajeno a la empresa que comparte el espacio con teletrabajadores de otras actividades y después vuelve a su casa. Pero estos centros no están implementados acá, están implementados en Estados Unidos y son de mucho uso. Sí, además son un negocio porque son cubículos donde la persona, como en un cibercafé o... Generalmente no son cubículos, sino cubículos en el sentido del espacio, lo decís, pero generalmente son mesas compartidas, hay algunos que cuentan con computadoras, hay algunos que cuentan con el espacio y tienen todo, yo vi uno, entonces por eso tienen en el centro de la mesa todas las conexiones para los cables, tienen hasta puertos USB y hasta inclusive tienen cables para recargar el celular o recargar determinado tipo de notebooks. Son como de muy alta tecnología y creo que va a pasar un tiempo hasta que nosotros los veamos aquí. Entonces el teletrabajador tiene una prestación fuera del ámbito del lugar, donde habitualmente se prestan los servicios de una empresa, en un establecimiento. Pierde el sentido de la supervisión, porque la supervisión se hace generalmente a través del sistema. Sí, supervisión física. Sí, tiene controles solamente a través de la PC o del celular multifunción y la conexión telemática es la que necesita para poder desarrollar su trabajo. Entonces, por ejemplo, uno de los temas que se plantea es qué pasa con todos los gastos vinculados con la realización de la tarea. Y allí tenemos que recurrir a los principios generales de la Ley de Contrato de Trabajo, que dice que el empleador debe cubrir los gastos que tenga el trabajador para su prestación o reparar sus daños, o los viáticos, que con rendición de cuentas no forman parte de la remuneración, para que el trabajador se desplace. Utilizando esos dos recursos, cabe la digresión de sostener que la empresa le tiene que pagar al trabajador la conexión, que le tiene que pagar los gastos que realice para estar en la conexión telemática. En proporción de la jornada siempre. Sí, pero le tiene que cubrir sus gastos, que si tiene instalaciones en su casa, las instalaciones las tiene que financiar el empleador, que el tema de higiene y seguridad no solamente hay que tomar algunas medidas vinculadas con la resolución, sino que hay que tomar medidas de prevención y de capacitación para el trabajador para que en el lugar en donde hace su tarea tenga un sistema de autocontrol, para que las conexiones eléctricas estén adecuadas, para que haya medidas de prevención contra incendios,
para que tenga una vía de salida si hay algún accidente, etcétera. Pero se producen muchas confusiones. Por ejemplo, si un trabajador está enfermo, ¿es una enfermedad profesional o es una enfermedad inculpable? Si el lugar donde está trabajando es en su casa. Un trabajador es suspendido por una sanción disciplinaria. La suspensión es abandonar el lugar de trabajo e ir a su casa. No Y resulta que está conectarse. viviendo en su casa, donde está trabajando. O sea, la suspensión consistiría en no conectarse. Claro, así que en síntesis, el teletrabajo plantea un montón de temas que deberían ser resueltos por la legislación Sí. y lamentablemente entre la resistencia No vemos sindical voluntad. y los bloqueos que han habido, seguimos en la época de las cavernas Del en año materia laboral. 75, sí. Rápidamente les aclaro que estas slides que siguen plantean un poco los temas que acabamos de ver y los temas que surgen de la conexión, con una sugerencia. Lo que no nos da la ley lo tendríamos que reglamentar nosotros. Entonces, volviendo un poquito atrás, Perdón. ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar todo aquello que no nos viene del régimen legal, seguramente por un reglamento de cómo funciona Sí. el teletrabajo o cómo funciona el home office y cómo damos respuesta nosotros dentro de los términos generales de la ley a cada situación. Por ejemplo, si el trabajador recibe el abono de conexión de Internet, como dijo muy bien Solana, en proporción al tiempo de trabajo, esa factura debía ser reintegrada en parte por el empleador por el tiempo que el trabajador está a disposición Sí, hay del principal. sí, hay compañías que permiten la conexión en un determinado horario, entonces tranquilamente se podría contratar una compañía distinta a la conexión de internet que tiene el trabajador por el tiempo de la jornada y en el horario de la jornada. Si pasamos a la siguiente. Entonces también necesitamos reformas en ese sentido. Bueno, en el último, vinculado con el tema de la reforma laboral, está la síntesis de lo que ha acordado el gobierno con la CGT. Se posterga la reforma laboral de todo lo que son leyes especiales, o sea, todo lo que tenga que pasar por el Parlamento, en donde obviamente Cambiemos es minoría, se ha resuelto no introducir ninguna reforma. Aquí habría solamente como excepción algún consenso que hay en algún tema que por ahora no se ha ventilado en el Parlamento, o sea que la ley de contrato de trabajo, la ley de asociaciones gremiales, la de convenios colectivos y otras leyes de fondo y los estatutos especiales no podrían sufrir en este acuerdo ninguna modificación y se apela al acuerdo de vaca muerta y a algo parecido ocurrido a propósito de la crisis de la empresa Sancor con Atilra, dos situaciones que son verdaderamente de crisis dramáticas, la mayoría de ellas por razones inclusive del mercado externo e internacional, en donde al utilizar esos modelos, lo que nos está diciendo el acuerdo del gobierno con la CGT es que solo habría modificaciones en los convenios colectivos en la medida que las partes puedan lograr acuerdos en esos convenios y la intervención sería tripartita entre el Ministerio de Trabajo, la CGT y las empresas, en donde estos convenios se homologarían para que tengan efecto erga omnes. Sí, como les decía antes, ese es el camino de la modificación a través de los convenios colectivos con acuerdo del sindicato y la incorporación de normas específicas para cada actividad. Yo entiendo que las modificaciones que se van a dar en materia laboral no van a vulnerar por parte del gobierno, no de la oposición, no van a vulnerar derechos de los trabajadores y sí las de la oposición van a apuntar a reducir la empleabilidad y reducir el empleo. Así que ojo con lo que escuchemos en los noticieros de que les vamos a generar más derechos, de que los proyectos en donde la oposición está hablando de que el gobierno va a alterar los derechos de los trabajadores y que se necesitan reforzar y agregar más rigidez, reitero, en la ley de contrato de trabajo, lo que va a hacer es generar menos empleo. Si tenemos menos empleo, tenemos más gente en la calle. Los programas que están proponiendo son reducción de costos y de inclusión de personas que están marginadas,
de que personas que tienen subsidios, en donde se cubre una parte del subsidio y se mantiene 2 años, hay programas de reducción de costos y cargas sociales que están vigentes todavía y que los siguen extendiendo y los siguen prorrogando, como comentamos en la actualización del mes pasado, para la formación de nuevos puestos de trabajo, que eso tenía una reducción en las cargas sociales y en las contribuciones por determinado tiempo. Entonces tenemos que apuntar a eso, no tenemos que apuntar a la rigidez de los derechos del trabajo, sino apuntar a la flexibilidad y a mejorar más empleo. En materia de negociación salarial, un poco para terminar esta presentación, no ha habido mayores cambios. Yo creo que a partir del mes que viene vamos a empezar a tener algunos casos en donde se empieza a utilizar en la corrección de los salarios la cláusula gatillo. ¿Se acuerdan que la mayoría de las empresas y de las cámaras empresarias acordaron salarios que van entre 19 y 25% aproximadamente? Algunas de excepción llegaron a 28, 30%, alguna muy rara superó el 30%, pero la mayoría se ubicaron en un promedio de 24 o 25%, pero todas fijaron una cláusula gatillo vinculada con la evolución del índice del IPC, en la medida que en el plazo pactado el IPC haya superado el nivel salarial acordado en los convenios colectivos, se opera un cambio. Para algunos el cambio es a partir del momento en que se conoce la diferencia, para otros es a partir de una determinada fecha en el pasado de la negociación, y para muy pocos es retroactivo al primer acuerdo salarial. Así que esas novedades no las tenemos todavía, las vamos a tener seguramente a partir del mes que viene. Es muy peligroso negociar convenciones colectivas que superen el nivel de inflación o los parámetros del INDEC, porque ahora los parámetros del INDEC son reales. Si nosotros acordamos aumentos que superen el nivel del INDEC, generamos inflación. Entonces, lo que genera inflación genera aumento de precios. Tenemos que frenar eso. Tenemos que los acuerdos tengan que sean no superen el límite que figura de la inflación que se está generando, que por suerte se ha reducido bastante en el gobierno presente respecto de años anteriores, donde teníamos un 30%, 35%, 40%, y todo esto por hacer acuerdos de convenio de aumentos de salarios que superaban el límite de inflación. Los aumentos de salarios que superan el límite del INDEC generan inflación, y eso es perjudicial para todos los trabajadores. Esto tiene que quedar claro, y perdón que lo diga con cierto enojo y con cierto énfasis, pero es vital para que nuestro país crezca que los aumentos de convenio no superen los límites del INDEC. Y al mismo tiempo que empiecen a reemplazarse los incrementos de salario por inflación por incremento de salario por productividad. Exactamente. Es un poco lo que promovió Vaca Muerta en sus acuerdos, es un poco también lo del rescate de Sancor, y es también la iniciativa que se está adoptando en algunas otras actividades que están en crisis, tratando de buscar mecanismos a través de los cuales las empresas puedan enfrentar la situación, tratando de que el costo laboral permita mantener las dotaciones y sin que se produzcan despidos. Y este último mapa de la presentación de hoy nos revela que el empleo sigue sin mayores cambios. Si bien existe un ligero incremento en las dotaciones en algunas actividades, la cantidad de personas en blanco registradas según los informes del Ministerio de Trabajo se mantiene igual desde los últimos 4 años, sí que estamos en 6.200.000, 6.250.000 trabajadores registrados. No hay un incremento sustantivo del empleo, hay una baja de las personas que buscan trabajo, por razones obvias, porque el trabajo no está en crecimiento, y hay selectivamente algunas actividades que tienen falta de mano de obra, curiosamente. Por ejemplo, las áreas de servicio de sistemas están haciendo un requerimiento
extraordinario de gente porque todas las actividades se están sistematizando, todas las actividades pasan hoy a través de la computadora, desde las más elementales a las más sencillas hasta las más complejas, Sí. y está faltando personal en el área de sistemas. Así que tenemos estas contradicciones tan fuertes en la Argentina. Por un lado, bolsones de desocupación y de desempleo muy altos, sumado al hecho de que hay un 40% de economía laboral clandestina, sobredotaciones en la mayoría de los países, de los estados provinciales y municipales para tratar de cubrir el desempleo de las zonas donde hay poco trabajo, y por lo tanto trabajo improductivo. Y por último, un nivel de crecimiento del empleo que genera moderado optimismo en mi caso y que está concentrado en áreas donde hay muchos requerimientos. Yo, a pesar de que nosotros somos abogados, siempre decimos qué curiosidad en la Argentina que hay 50 facultades de Derecho en todo el país que siguen produciendo abogados. Solamente el 10% de los abogados que están graduados tienen trabajo como tales, y sin embargo no hay gente que estudia ingeniería, no hay gente que estudia computación, no hay gente que estudia las carreras técnicas que están siendo requeridas para el crecimiento. La Facultad de Ingeniería de Civil de la Universidad de Buenos Aires este año no tuvo inscriptos. Es decir, llama la Bueno, atención. igual las más calificadas son el ITBA, UTN, Sí, sí, etcétera. pero de cualquier modo lo que no hay son alumnos, Claro. ¿no? Es curioso que haya tanta demanda de mano de obra y en los lugares en donde debería haber alumnos porque tienen salida laboral razonable, Inmediata. no Tienen hay salida inscriptos. laboral cuando están, o sea, ya son contratados cuando son estudiantes. Es impresionante eso. Con esto terminamos la exposición de hoy. Les agradecemos la participación y que nos hayan esperado, que nos excedimos un poco en los tiempos, pero había muchos temas para tratar y queríamos transmitir el mensaje y cuál es nuestra opinión respecto de todos los temas tratados. Perfecto. Con respecto a las preguntas, algunas de las cuales no contestamos porque era volver en temas atrás, les vamos a contestar a esas preguntas por escrito. Junto con los certificados de participación les vamos a mandar a todos La la presentación. presentación y la encuesta de satisfacción, que agradecemos que contesten porque podemos remitir temas específicos de cada empresa en el caso de que lo soliciten. Perfecto, y hay que anunciar también que el día 27... La semana que viene tenemos la videoconferencia de docentismo y las nuevas prácticas que estamos sugiriendo a nuestros clientes para reducirlas. Así que yo diría que no se la pierdan. Sí, vamos a contar, como hemos tenido varias charlas de docentismo y a muchos de ustedes que se han inscrito en varias de ellas, les vamos a aclarar que vamos a concentrar el esfuerzo en esta oportunidad a contar 4 casos de éxito y a elaborar los reglamentos de los sistemas de incentivos y premios al ausentismo. Vamos a agregar modelos de cómo elaborar esos programas, porque está creciendo además en el mercado una curiosidad que es el premio al ausentismo perfecto. Es decir, curiosamente, aunque una persona esté accidentada, una persona esté enferma, pierde el premio. Y solamente se da el premio al quien llega al ausentismo perfecto, cosa que se está haciendo. Al no ausentismo, ¿no? Claro, o sea, al presentismo perfecto. Exacto, el que tiene una asistencia absolutamente perfecta, aun cuando haya ausencias que tienen lógica justificación. Quien tenga esas ausencias pierde el premio, o sea, se está yendo a un sistema en donde se le pide al trabajador también un esfuerzo personal para que proteja su salud, en el sentido de que esa protección redunda después en el cumplimiento de su tarea. Así que vamos a concentrar, ya tenemos una inscripción récord para la semana que viene, pero vamos a concentrar el esfuerzo en modelos de sistemas de premios y vamos a concentrar también el esfuerzo en los 4 casos de éxito para que se visualice cómo hay muchas empresas que han logrado niveles de ausentismo del orden del 4,
del 4,5%, que es más que razonable, y muchas que siguen con este flagelo en el orden del 12, 15 o 20% o más. Sí, aunque ustedes vean las temáticas repetidas en nuestras videoconferencias, siempre tratamos temas nuevos, siempre tratamos temas innovadores, cuáles son las recomendaciones que les damos a nuestros clientes y, como decía Julián, los casos de éxito. Los esperamos en la próxima videoconferencia, les agradecemos la participación en esta y aguardamos sus comentarios y devolución cuando reciban el certificado y la presentación.